Las noticias son para todos, niños con adultos responsables. Con el patrocinio de Bretaña, naturalmente fresca. Aquí está, esta es la imagen del día. Álvaro Cubides se gana la vida lavando carros, bueno, cuando no está preso. Este hombre ha sido detenido 25 veces por una casualidad fatal. El número de su cédula de ciudadanía coincide con el número de cédula de extranjería de un prófugo internacional. Aunque ha recorrido todas las entidades tratando de librarse de este problema, lo siguen capturando y ha pasado hasta una semana en la cárcel sin haber cometido ningún delito. En Noticias 1 esta noche, nueva violación legal del referendo reeleccionista. Lanzan campaña antes de aprobación de la Corte Constitucional. Resolución del Consejo Electoral prohíbe proselitismo antes de la sentencia. Sin embargo, esta semana lanzaron campaña. Gobierno condiciona retorno del Ministerio de Justicia a reajuste de toda la rama judicial. 4 mujeres son finalistas para inclusión en la terna de fiscal. Diputado venezolano con presuntos vínculos con las FARC habría participado en secuestro de hija de expresidente paraguayo. Chávez dice que Gobierno de Colombia manda a matar gente y lo llama paraestado. Reelegido Evo Morales también se quedaría con 2/3 partes del legislativo. Lápida a separación de poderes en Bolivia. Por asesinato de antecesor, capturado exalcalde de Villavicencio. En los deportes, con Germán Arango, Jackson volvió a ser titular del Medellín y marcó los 2 goles ante el Real. Junior ganó en Pereira y entró en la pelea por la final de su grupo. En Top Secret, agarrón de alquilar balcón en la campaña de Andrés Felipe Arias. ¿Y qué tal esto? A este hombre lo han detenido 25 veces porque su número de cédula coincide con identificación de prófugo uruguayo. Una nueva violación de los promotores del referendo reeleccionista tuvo lugar esta semana. Aunque por resolución está prohibido adelantar campaña antes de la decisión de la Corte Constitucional, esta semana los promotores la lanzaron. Dora Montero. María Cristina, los partidarios del referendo reeleccionista repartieron tarjetas esta semana invitando, les voy a leer entre comillas, al lanzamiento de la campaña a favor del referendo reeleccionista. Ellos creen que no violaron la decisión del Consejo Nacional Electoral. Con un monumento de 33 metros de altura llamado la Torre de la Democracia, esta semana se lanzó la campaña para impulsar el referendo. Y se lanzó como un homenaje a los supuestos 5 millones de ciudadanos que firmaron la solicitud para convocar el referendo, aunque la registraduría solo encontró 3.900.000 firmas válidas. El debate político, toda la discusión, los que sean partidarios del sí, los que sean partidarios del no, será el debate de los ciudadanos y nadie nos lo puede arrebatar. Sin embargo, esa campaña aún no se podía iniciar. Así lo establece la resolución 0067 del 30 de enero de 2008 del Consejo Nacional Electoral, que fija las normas para las convocatorias ciudadanas en 2009. En el caso de los referendos constitucionales, la campaña comenzará a partir de la ejecutoria de la sentencia proferida por la Corte Constitucional que declare exequible la ley que convoca el referendo. Y así lo entiende uno de los impulsores del referendo, Rodrigo Rivera, quien dice que no es campaña, sino solamente un homenaje. Esto no es campaña, es un homenaje a los 5 millones de ciudadanos. Pero sí se trataba del lanzamiento de la campaña y así quedó muy claro en la invitación que fue enviada por la Asociación Colombia Primero, la misma que sirvió para recibir los aportes que violaban los topes fijados por la ley y por lo cual el Consejo Nacional Electoral le dictó pliego de cargos. Invitamos a todos ustedes a participar en el lanzamiento de la campaña a favor del referendo reeleccionista. Cordialmente, Carlos Alberto Jaramillo, Asociación Colombia Primero, presidente. Y para confirmarlo, en el acto de lanzamiento estuvieron presentes los representantes de Colombia Primero, Luis Guillermo Giraldo y Carlos Alberto Jaramillo, quienes incluso fueron los encargados de destapar algunas de las vallas. El Consejo Nacional Electoral será el encargado de determinar la nueva irregularidad adicional de los promotores del referendo, mientras la definición final sobre la invalidez de la recolección de firmas quedó aplazada para finales de enero, cuando el presidente de la corporación, Óscar Giraldo, regrese de vacaciones. Muchos observadores han reclamado la reaparición del Ministerio de Justicia para mejorar las relaciones del Ejecutivo con la rama judicial. Hoy, por primera vez, el gobierno aceptó que puede contemplar esa posibilidad. Pero, Patricia Uribe. El pero, Cristina, está dado por las declaraciones del ministro Valencia Cosio, quien dijo que puede volver el Ministerio de Justicia, pero reestructurando la rama judicial, es decir, metiéndose con las funciones de los jueces. El gobierno lanzó hoy una propuesta para revivir el Ministerio de Justicia, pero dentro de una reforma a todo el sistema. Ahora la justicia ha dicho,
es importante volver al Ministerio de Justicia. Y yo digo, perfecto, volvamos al Ministerio de Justicia, pero reestructuremos la justicia. O sea, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas completas y hagámoslas bien. La cuestión es que esa reforma estructural pretendería abarcar todo el sistema de justicia, incluyendo la Corte Suprema, con la que el gobierno sostiene una evidente disputa y en cuyo seno son procesados varios aliados del gobierno, entre ellos el primo del presidente, el ex senador Mario Uribe, por parapolítica, y el propio hermano del ministro del Interior por presuntos vínculos con el narcotráfico. La necesidad de revivir el Ministerio de Justicia ha sido reiteradamente solicitada por los magistrados de las altas cortes. Eso es un tema muy importante para la Administración de Justicia, que cada ministerio tenga un objetivo y que en verdad exista un mecanismo de interlocución entre la Administración de Justicia y el gobierno. Eso es tal vez un tema absolutamente elemental. El ministro del Interior aseguró que se comenzará a trabajar en la reforma a la justicia para que el proyecto esté listo en marzo próximo. Esta semana el presidente Uribe nominará el reemplazo de la abogada Virginia Uribe, quien renunció a la accidentada terna para convertirse en fiscal general de la Nación. María Camila Hernández. María Cristina, 4 abogadas, ninguna de ellas penalista, serían las finalistas para completar la terna para la elección de fiscal general. Terna que hasta ahora la Corte ha considerado inviable. Esta semana el presidente Uribe reintegrará la terna para la Fiscalía General de la Nación para reemplazar a la renunciada Virginia Uribe por otra mujer. De momento, 4 nombres se mencionan como finalistas para la selección de una. Se trata de Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa, quien es más reconocida como exitosa administradora que como jurista. El talón de Aquiles de Marta Lucía podría ser el proceso de pérdida de investidura que afronta en el Consejo de Estado. Otra de las opcionadas es Marta Sáchica, actual secretaria general de la Corte Constitucional e hija del prestigioso jurista Luis Carlos Sáchica, quien ha sido la eminencia gris detrás de muchas decisiones jurídicas del gobierno. En el abanico también está una antigua subalterna de Marta Lucía Ramírez. Se trata de Ketty Balbuena Yamjure, exsecretaria general del Ministerio de Defensa, quien solo tiene en su contra algunos roces que tuvo con un sector militar durante su paso por el ministerio. La baraja la completa la abogada Sandra Morelli Rico, antigua asesora del Consejo Superior de la Judicatura y abogada respetada en su gremio. Su única debilidad es ser egresada y profesora de la Universidad Externado de Colombia, el centro académico y jurídico más liberal del país, que según algunos observadores no es visto con buenos ojos por el presidente Uribe. Esta semana el jefe de Estado decidirá si una de estas 4 mujeres completará la terna en la que ya están el exministro y exembajador Camilo Ospina y el actual magistrado del Consejo de Estado Marco Antonio Velilla. Una terna que hasta ahora ha sido considerada inviable por la Corte Suprema de Justicia, la institución encargada de elegir al fiscal. Las autoridades panameñas detuvieron temporalmente al diputado venezolano Amílcar Figueroa, partidario de Chávez, y cuya captura internacional solicitó Colombia por sus presuntas relaciones con las FARC. Sin embargo, fue liberado unas horas después. Juan Luis Martínez. María Cristina, el diputado chavista tiene además antecedentes por robo y habría estado vinculado al secuestro de Cecilia Cubas, la hija de un expresidente paraguayo. El diputado venezolano Amílcar Figueroa, a quien las autoridades judiciales colombianas pidieron incluir dentro de las circulares azules de la Interpol, estuvo este fin de semana en Panamá. En la capital de ese país fue detenido por las autoridades de inmigración por cuanto le figuraban antecedentes judiciales por hurto en 1989, pero fue dejado en libertad porque funcionarios de la Embajada de Venezuela alegaron en el aeropuerto de Panamá que Figueroa había sido invitado por el Consejo Nacional del Istmo a una reunión del Parlamento Alternativo Latinoamericano, Parlatino, del cual es presidente. Figueroa, según los reportes de las autoridades panameñas, exhibió a toda hora un pasaporte diplomático venezolano. La orden de búsqueda o circular azul de la Policía Internacional se expidió por cuanto en los computadores encontrados en el campamento de Raúl Reyes se establece que Figueroa habría recibido de parte de Rodrigo Granda el dinero para financiar el secuestro de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas, en septiembre de 2004. Los informes de las autoridades colombianas también establecen que el diputado estaría involucrado en compra de armas para las FARC. La circular azul de la Interpol destacará que las autoridades colombianas solicitan al diputado chavista por los delitos de financiamiento y administración de recursos con fines terroristas y concierto para delinquir con fines de secuestro. Y justamente hoy el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró que el gobierno de Colombia manda a matar gente y definió al país como un narcoestado. Carolina Marín. María Cristina, Chávez parece decidido a seguir aumentando las tensiones con Colombia. Ya lo que hay que preguntarse es qué más le queda por decir.
Supuestas declaraciones entregadas en Venezuela por el único sobreviviente de la masacre de los 10 colombianos sacó de casillas hoy al presidente Hugo Chávez, quien aseguró que el gobierno colombiano era el único culpable de lo que está sucediendo en la frontera. Y el gobierno de Colombia, que es un gobierno que manda a matar gente. Allá está el caso de este Rodríguez Chacín de los llamados falsos positivos. Bueno, ese es apenas un caso de cuántas masacres de campesinos, de inocentes colombianos, colombianas, de familias enteras arrasadas por el paramilitarismo, por los militares de Colombia. Van acá a decir que nosotros aquí, ellos son los culpables. Chávez aseguró que ese fenómeno llegó a Venezuela desde Colombia, un país donde, según él, el paramilitarismo y el narcotráfico se encuentran en todas partes. Un narcoestado, un parapolítica, la parapolítica, un paraestado tiene Colombia. Esto es doloroso, pero es la verdad. Y nosotros tenemos que estar muy conscientes de ello. Dijo que era ilógico que culparan a su país de un problema del que los venezolanos simplemente son víctimas. El gobierno colombiano, en su infinita insensatez y cinismo, hicieron un comunicado que aquí en Venezuela, prácticamente haciendo ver que nosotros tenemos que ver con ese crimen. Ellos son los que tienen que ver con ese crimen. Durante su programa Aló Presidente, Chávez también intentó dar lecciones de honestidad, aceptando la renuncia de su ministro Jesse Chacón, cuyo hermano está involucrado en un escándalo de corrupción. El Banco Real, un banco de desarrollo, está preso su presidente, por cierto. Lamento yo mucho que sea el hermano de un ministro, de Jesse Chacón. Creo que la decisión que él ha tomado de poner su cargo a la orden es lo mejor. Con eso le está dando también una lección. Dijo además que en su gobierno no había intocables y que todo el que estuviera involucrado con la corrupción sería castigado. Fue reelegido hoy Evo Morales como presidente de Bolivia. A esta hora las cifras indican que también obtendrá el control de las 2/3 partes de la Asamblea Legislativa. Sora Pitacova. María Cristina, el resultado de las elecciones de hoy concentra aún más el poder en manos del antiguo líder cocalero y amenaza con acabar la división de poderes en Bolivia. Según los primeros resultados de las elecciones generales en Bolivia, Evo Morales ha sido reelegido con el 63.7% y estaría a punto de lograr el control absoluto de las 2/3 partes del legislativo, lo cual le daría poder para controlar las decisiones de la Asamblea y reglamentar la nueva Constitución. Con más del 63% se ha impuesto este proceso de transformaciones en lo estructural, en lo social, en lo cultural, en lo económico. Evo Morales, quien es el líder de los cocaleros, depositó su voto simbólicamente en Chapare, la zona productora de coca, donde, según los diarios bolivianos El Deber y Herbol, los cocaleros son campesinos con mayor prosperidad económica, al ganarse 7.000 euros anuales por hectárea. En actualidad, Bolivia es el tercer productor de cocaína en el mundo, después de Colombia y Perú. Así lo asegura la ONU, cuyas cifras muestran que la extensión de los cultivos de coca ha aumentado un 50% durante el gobierno del líder indígena. El exalcalde de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro, fue capturado como presunto autor del asesinato de un antecesor suyo, Omar López Roballo. Arnulfo Méndez. María Cristina, la Fiscalía cree que Chaparro se asoció con paramilitares para asesinar a su antecesor y rival político. En estas calles del norte de Bogotá, en el barrio La Castellana, fue capturado en la madrugada de hoy el exalcalde de Villavicencio, Franklin Germán Chaparro Carrillo, quien aparecía entre los 9 homicidas más buscados del Meta. Hasta 10 millones de pesos se pagarán por la información que nos permitió materializar esta captura. El exalcalde tenía orden de captura desde mayo del año pasado, cuando la Fiscalía lo llamó a juicio por el asesinato del exalcalde de Villavicencio, Omar López Roballo. Estos hechos ocurrieron el 22 de febrero del año 2004, en donde murió Omar López Roballo, también exalcalde, y uno de sus escoltas, miembro de la policía, y un vigilante. Según la Fiscalía, el asesinato de López Roballo fue planeado en la finca Los Manzanos Meta durante una reunión a la que asistieron el desaparecido paramilitar Miguel Arroyave, el asesinado exgobernador Euser Rondón, su hermano Wilmar Rondón, Daniel Rendón Herrera alias Don Mario y el ahora recién capturado exalcalde Franklin Germán Chaparro. En esa reunión se habló por hacer otro operativo en Villavicencio y hacer el seguimiento correcto o las labores de inteligencia para matar al señor exalcalde de Villavicencio de apellido Roballo, donde se iba a dar una estimulación en dinero, un billete o plata para la
organización por parte del señor Germán Chaparro. Aunque el exalcalde tenía orden de captura desde mayo del año pasado y no se había presentado ante las autoridades, siempre ha alegado ser inocente de haber instigado el asesinato de su antecesor López Roballo. Dios lo sabe, que así lo probaré en la justicia ante un juez. Por el crimen del exalcalde, la Fiscalía también ordenó la captura del excandidato a la gobernación del Meta, Wilmar Rondón Vargas, y hace una semana llamó a juicio a Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario. Medicina Legal y la administración de Bogotá están sumidos en una controversia por las cifras de violencia en la capital. Felipe Romero. María Cristina, la secretaria de Gobierno de Bogotá, sostiene que el incremento de muertes violentas es moderado. Medicina Legal cree lo contrario. Según el director de Medicina Legal Seccional Bogotá, la tasa de homicidios en la ciudad se disparó en lo que va del año. El promedio mensual a noviembre ha estado por encima de las 100 muertes violentas. Hay fines de semana donde hacemos 56, 60 cuerpos. Y hay fines de semana donde se hacen 34, 38. El mes más crítico fue octubre. Superó todos los promedios en comparación con el del año pasado, que arrojó 119 muertes. En el mes de octubre, a la fecha es que se ha presentado el pico más alto en la cantidad de muertes violentas en la ciudad de Bogotá. Efectivamente fueron 172 casos. Razón por la cual Medicina Legal pronostica que en comparación con el 2008, en Bogotá los homicidios durante el 2009 podrían superar las 150 muertes violentas, la mayoría con armas de fuego. Llevamos un promedio mensual, promedio sería de 134. Estaríamos hablando de 1.615, 1.650. Un aumento que según la secretaria de Gobierno de Bogotá no es tan grande. Nosotros lo que hemos registrado es un aumento moderado. Y nada tiene que ver con que se hayan disparado la inseguridad en la ciudad. No. Nosotros tenemos que distinguir el tema de muertes violentas, incluye suicidios, accidentes de tránsito, muertes accidentales y también homicidio. Lo que atañe a la seguridad es el homicidio. En el año 2009, aproximadamente en un 55% de los homicidios se han perpetrado con proyectiles de arma de fuego. Precisamente una modalidad de muerte, que según los cálculos de Medicina Legal para este diciembre arrojaría una cifra superior a los 150. Podrían ser los 135 que hemos hecho referencia, podrían ser 150 más. Situación que el distrito espera contrarrestar con una jornada de desarme en Bogotá durante las festividades navideñas. La decisión de 2 jueces puede cambiar la doctrina acerca de la impunidad en los delitos llamados menores. Un vendedor de software pirata y un ladrón de ropa irán a la cárcel. Antes esos delitos serán excarcelables. Jessy Vaquero. María Cristina, la decisión se basa en la reincidencia de estas personas y en su vinculación a bandas. Los 2 hechos fueron usados por los jueces para cambiar la tipificación penal. A la cárcel y con penas de hasta 2 años fueron a parar 2 hombres por cometer delitos considerados menores y cuyas penas eran excarcelables. Un vendedor de software pirata fue el primero de ellos. Por primera vez las autoridades colombianas condenaron a una persona a 2 años de prisión no excarcelable. El segundo, un hombre que como este entró a un almacén de cadena y robó de allí una prenda de vestir. Le aplicaron medidas de aseguramiento y se fue directamente para la modelo. Realmente en un tipo de delito como este, delito menor como tú dices, aplicar una medida de aseguramiento es casi imposible. Ambos eran delitos considerados hasta ahora menores y por su aparente baja gravedad quienes lo cometían no iban a la cárcel y la acción se repetía. Una persona que normalmente comienza robando en un supermercado y no tiene ningún tipo de sanción, lo que hace es que va a robar más adelante un carro, un banco. Pero 2 jueces en Bogotá determinaron lo contrario. Los hechos son graves. Hay concierto para delinquir porque en la mayor parte de los casos hacen parte de bandas, tienen reincidencia y por lo tanto se pierde el beneficio de la excarcelación. Siempre actúan en bandas. En el caso de la piratería, además de falsificación, estafa y violación de derechos de autor. Personas que se están enriqueciendo ilícitamente por la buena fe de los usuarios, porque estos delincuentes estafaban a los usuarios. Pues aunque la falta parezca pequeña, la suma de ellas representa pérdidas millonarias para la industria y la única manera de llegar a la cabeza de las bandas es atrapando a quienes entraban a un calabozo y salían minutos después. Colombia exporta energía y uno de sus grandes compradores es Ecuador, pero sorpréndanse, los consumidores ecuatorianos pagan menos que los colombianos. Lo que indican los indicadores. El Banco AB Villas presenta lo que indican los indicadores. En Argentina, según Edesur, 1 kilovatio de energía eléctrica cuesta unos 443 pesos colombianos. En Colombia, según Codensa, cuesta 310 pesos. En Santiago de Chile, 303 pesos según Chilectra. En Montevideo, el kilovatio se acerca a los 267 pesos colombianos según la UTE. Y en Quito, cuesta 135 pesos colombianos según la empresa eléctrica Quito S.A. Esto indica que la energía que vende Colombia a Ecuador sale más barata para el usuario ecuatoriano que para el colombiano. Esto es lo que indican los indicadores. El Banco AB Villas presenta lo que indican los indicadores.
En las tardes de Zona 1, también puedes retar tu inteligencia. Rinoceronte. ¡Claro que sí, Jimena! ¡Muy bien! Ciudades del continente americano que empiecen con la B. Camilo. ¿Dónde es Bossi? No me acuerdo, pero sí existe. Esto es Hábilmente, el concurso que pondrá a prueba tus habilidades físicas y mentales. Hábilmente, Zona 1, lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Canal 1, el canal de uno. Ha llegado el momento de regalar y regalarse comprando en Tía. Árbol de Navidad 2500. Luces intermitentes 690. Lindas camisetas 1300. En Navidad, comprar en Tía es un regalo. En las mañanas con uno, boletines informativos cada media hora para que usted esté siempre bien informado. Música, entretenimiento, salud y unos invitados especiales aquí en Las Mañanas con Uno. La cita es de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 11:30 de la mañana. ¡Los esperamos! Muy puntual. Es todo aquello que se brinda sin reservas, una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. La directora de la campaña de Andrés Felipe Arias quiere irse porque no soporta a una asesora en la sombra del candidato. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. Una dura decisión tendrá que tomar el candidato Andrés Felipe Arias. La directora de su campaña, Beatriz Uribe Botero, exdirectora de Camacol y ex viceministra de Vivienda, renunció esta semana a su cargo porque no soporta más lo que ella considera grosería y desconsideración de parte de Juan David Ortega, el mismo implicado en la llivis política y en el escándalo de las notarías, quien a pesar de no figurar públicamente como uno de los cuadros de la campaña, es el hombre clave de Arias en su relación con políticos y parlamentarios. El exministro tendrá que escoger si se queda con su asesor en la sombra o con su directora de campaña. Minutos después de enterarse de su absolución por parte de la Corte Suprema de Justicia, el almirante Gabriel Arango Bachi se reunió con los periodistas que estaban en el Cantón Norte. Al parecer, la emoción no solamente embargó a la familia Arango Bachi. Almirante Varela, ¿cómo nos Como siempre, el que ríe de último, ríe mejor. Mucho se ha publicitado el accidente del presidente Uribe, a quien una indómita potranca dejó en muletas. Lo que no se sabía es que el gran estratega del referendo reeleccionista está en las mismas, pero por cuenta de un percance urbano. Casi 200.000 visitas en YouTube ha tenido el video La Pulguita del grupo Los Tupamaros, que por primera vez incursiona en la sátira política. La gran protagonista del video es esta bailarina, con una cara conocida. Pero otra vecina también hace las delicias. Y ni hablar del grupo completo. Los autores esperan no tener problemas judiciales por delitos informáticos. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de Ataque en Top Secret.
con el patrocinio de Bretaña, naturalmente fresca.